Hola, soy Nikos Pafitis desde Chipre y bienvenidos al tutorial de hoy. Y este tutorial es uno que siento que es muy necesario, especialmente en la comunidad de ICT y GCSE. Digamos que para los estudiantes se trata de bases de datos, de entender las bases de datos. Si eres estudiante por presentar el examen ICT y GCSE o solo quieres aprender bases de datos, este tutorial es ideal para ti. El objetivo de este tutorial es enseñarte y ayudarte a entender qué es una base de datos, cuál es su propósito y comprender toda la terminología, el funcionamiento o la mecánica de las bases de datos. Así que este es un tutorial fantástico para cualquiera que quiera aprender un poco más sobre bases de datos. Ahora, en lo que respecta al examen de ICT y GCSE. Este tutorial te servirá para el componente práctico y teórico del segundo examen de bases de datos. Vamos a ver la terminología clave: campo, registros, tipos de datos, validación, claves primarias y foráneas, consultas e informes. Todo esto se va a explicar en este tutorial, pero no resolviendo un examen anterior conmigo. Voy a usar un conjunto de datos y te voy a mostrar cómo podemos obtener datos en bruto, convertirlos en una base de datos y cómo podemos planear crear la base de datos en Microsoft Access. Ahora podrás descargar el recurso que usaré en este tutorial desde un enlace en la descripción del video. Así que si quieres descargar este material y quieres usarlo por cualquier motivo, puedes hacerlo sin problema. Así que lo primero que vamos a hacer es ver qué es un dato y entender la diferencia entre dato, base de datos e información. Al final del tutorial, después de revisar los términos clave, usaré un conjunto de datos en Excel para demostrarlo. Voy a crear la base de datos que he estado construyendo en el tutorial. La voy a crear en Access. Verás cómo todo se integra, ¿de acuerdo? Espero que este tutorial te sea útil, seas profesional, estudiante o quieras aprender de bases de datos. Y si es así, si aprendes algo nuevo y te gusta este tutorial, ya sabes qué hacer. Asegúrate de darle like y suscribirte. Ahora, vamos a comenzar con este tutorial, ¿de acuerdo? Primero debemos entender qué son los datos, luego qué es una base de datos y después qué es la información. Hay confusión sobre qué son los datos, la información y su diferencia. Así que, primero que nada, tengo este libro de trabajo aquí, que ya tengo abierto en esta hoja de cálculo. Este es el libro de trabajo que puedes descargar desde el enlace en la descripción del video. Así que esta primera hoja de cálculo es sobre datos y lo puse como etiqueta en la parte superior. Los datos no significan nada y son inútiles, y esencialmente eso es cierto. Así que si vemos estos datos aquí, no tienen absolutamente ningún sentido. No hay organización ni forma de saber de qué tratan estos datos. Cada celda individual aquí contiene algún tipo de dato. Si tomamos, por ejemplo, esta primera columna, aquí vemos un nombre en esta columna, en este dato, es un nombre. Esto es una serie de números, como un número de teléfono. Aquí tengo un nombre, tengo un número entero, tengo un correo electrónico. No tiene sentido y no sabemos qué significa este nombre. David what? ¿Quién es David? Estos números, ¿qué significan estos números? No hay manera de saber qué son estos números y básicamente eso es lo que son los datos ahora. Antes de seguir, les mostraré una analogía que uso con mis estudiantes para explicar qué son los datos. Así que tengo una imagen aquí y lo que podemos ver aquí es lo que llamamos datos. Bien, así que si te imaginas una biblioteca, esta primera aquí, entras a una biblioteca y arrancas cada una de las páginas de todos los libros en esa biblioteca y las dejas en un montón en el piso de la biblioteca. Lo que ahora tienes en ese gran montón es inútil, pero sigue siendo información. No has perdido ningún dato. Todo lo que estaba en la biblioteca antes sigue ahí, solo que está en un gran montón. Y eso es esencialmente lo que tenemos aquí. Solo tenemos datos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos que los datos trabajen para nosotros? Bueno, necesitamos organizarlos. Si juntamos todas las páginas ahora, encontramos el orden correcto en que deben ir.
Las encuadernamos como un libro y luego tomamos esos libros y los organizamos en estantes para que podamos tener cada libro en una categoría diferente. Así podemos encontrar lo que buscamos o saber dónde está todo. Ahora, la biblioteca se conoce como una base de datos. Es una base de datos porque toda la información que teníamos antes ahora está almacenada de manera organizada. Y cuando almacenamos datos de manera organizada, usualmente en forma tabular como una tabla, eso ahora se convierte en una base de datos, ¿de acuerdo? Y veremos qué compone la base de datos en un momento. Entonces, ¿qué es la información? Bueno, ya vimos los datos, ¿no? Son solo datos aleatorios, lo que significa absolutamente nada. Una base de datos es cuando organizamos esos datos para que sea fácil encontrarlos, y la información es cuando somos capaces de filtrar la base de datos. Entonces, si puedo ir a mi biblioteca y digamos que quiero aprender sobre amplitud, modulación o señales AM, entonces iré a la biblioteca. Iré a la sección en particular que tiene que ver con tecnología, buscaré en el estante específico, encontraré ese libro en particular y en ese libro en particular. Voy a buscar en el índice de contenidos y voy a encontrar en qué página está lo que necesito saber sobre modulación de amplitud. Cuando voy a esa página, lo que encuentro, y aquí está, aquí es donde está mi información. Esa es información que es útil para mí. Para ti eso no sirve de nada. Tú vas a la biblioteca porque quieres aprender sobre Marte, así que entras a la base de datos. Ve a la sección de ciencias, busca el libro sobre planetas y dirígete a la parte de contenido. Ahí busca la información. Para encontrar en qué página hay algo sobre Marte, irás a esa página, buscarás en esas páginas, en esa sección sobre Marte, y encontrarás el párrafo o la información que estabas buscando sobre Marte. Esa es información para ti. Esta modulación de amplitud es información para mí. Y esta información proviene de la misma base de datos. Bien, entonces una base de datos básicamente contiene datos de manera organizada. No significa nada, es solo un contenedor. Pero de cualquier base de datos podemos producir una cantidad ilimitada o enorme de información al filtrar los datos. Ahora, ¿cómo organizamos los datos para que sea más fácil encontrarlos? Lo que buscamos es lo que intentamos hacer cuando organizamos los datos y eso es lo que vamos a ver a continuación. Si volvemos a la hoja de cálculo, aquí están todos los datos. Son las páginas de mis libros en la biblioteca. Ahora lo organizamos y ese es el primero. Este es un método para organizar los datos. Podemos ver aquí que ahora tiene un poco más de sentido. ¿Por qué? Porque hemos agregado un par de características. La primera característica que agregamos es que pusimos encabezados de columna para saber qué representa la información debajo de cada encabezado de columna. Por ejemplo, estos campos, así los llamaremos después, todos estos son direcciones, todos estos son correos electrónicos de estudiantes, todos estos son números de teléfono de padres. Así que ahora mis datos están organizados en una sola tabla, así que he colocado todos los datos que tengo en una tabla, están organizados y he puesto estos encabezados de columna. Esto se conoce en términos de bases de datos como un archivo plano. Un archivo plano esencialmente es cuando tenemos todos nuestros datos en una sola tabla. Bien, ahora vas a decir, bueno, eso funciona bien. Y sí, funciona, pero no es la mejor manera y vamos a ver cómo podemos hacer esto más fácil. Porque recuerda, lo que es importante al final del día es poder encontrar la información que cada persona quiere. Quien use la base de datos debe encontrarla fácil, rápido y eficientemente. Además, cuando quiero agregar un nuevo libro a mi base de datos que tiene más datos, necesito poder agregarlo fácilmente. Entonces aquí vemos que tenemos las categorías, historia de referencia y lo que sea. Estas están aquí, pero no hay nada aquí sobre tecnología. Entonces, si quisiera agregar un nuevo estante, ¿qué tan fácil es agregar un nuevo estante en una biblioteca para una sección de tecnología? Eso depende de cómo diseñaste la biblioteca.
Y eso es lo que vamos a revisar a continuación antes de continuar. Por ahora, necesitamos darle nombres a estas cosas, estos encabezados de columna. De ahora en adelante vamos a llamarlos o referirnos a ellos como campos. Bien, entonces un campo es una sección o un contenedor que contiene datos. Esto, por ejemplo, es un campo de calificación de prueba y lo que contiene es el número 68. Este es un campo de nombre de la madre y lo que hay dentro de este campo se llama Mónica. Es el nombre Mónica. Entonces, ¿qué tenemos en las bases de datos? Tenemos campos y los registros se conocen como registros. Ahora, un registro es una colección de datos similares para un elemento o cuando decimos datos similares nos referimos a campos similares, así que este campo aquí. Si tomamos a este estudiante aquí, tenemos un almacenamiento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 campos para crear este registro. Por cada estudiante que agrego, guardo 11 datos: nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de examen, etc. Así que estoy guardando 11 campos por cada estudiante y esos 11 campos juntos crean un registro ahora en esta hoja de cálculo en la parte inferior. Si voy hasta el final, también tengo una hoja de terminología, así que si olvidas lo que significa algo, puedes consultar esto. Así que aquí decimos que un campo es un solo dato para un registro, como el título de una columna en una tabla. Y aquí tengo algunos ejemplos: teléfono, correo electrónico o edad. Un registro es una colección de datos relacionados, elementos o campos relacionados que se almacenan juntos como una sola unidad. Por ejemplo, todos los campos para generar un registro de un estudiante, y eso es lo que tenemos aquí. Bien, entonces esto es una colección de campos para un solo registro. Perfecto. Tengo una pregunta para ti en la sección verde de abajo. ¿Cómo agregamos otra prueba? Digamos que si hacen otra prueba, la prueba 3, prueba 2, prueba 3 o prueba 4. Bueno, eso ahora va a ser un poco más difícil porque ahora necesito agregar, digamos, para esta estudiante aquí, Olivia, voy a agregar su prueba 2. Eso significa que tengo que agregar. Buscaremos cómo guardar las otras pruebas y eso veremos ahora. Este es el primer método que podemos usar. Lo que hice fue incluir más columnas y agregar más campos. Ahora para cada registro una fila. Ahora estoy almacenando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 piezas de información, 13 pequeños datos sobre cada estudiante para crear un registro. Bien, eso parece estar bien, pero supongamos que quiero agregar una quinta o sexta prueba. Esto significa que quien haga o use esto no podrá actualizarlo fácilmente ahora. Recuerda, estoy usando Excel aquí solo como un ejemplo, para demostrar tablas y bases de datos. No usamos Excel como un programa de bases de datos, aunque muchas personas lo hacen. Eso está mal, pero de todos modos es un programa muy poderoso, así que este es un método. Ahora, los problemas aquí son, si quiero agregar más exámenes, entonces la escalabilidad es un problema, la normalización ahora. La normalización es otro pequeño problema, porque aquí va a ser muy difícil para mí encontrar, filtrar o conseguir la información del padre solo para un examen en particular. Porque todos los datos están en una sola tabla, así que filtrar esto va a ser un poco más difícil. Y además, si quisiera agregar otro estudiante, voy a tener que agregar toda esta información aquí. ¿O qué tal si Olivia tiene un hermano o una hermana? Tendré que agregar otra vez la información de los padres, lo que duplica datos. Esto, de nuevo, es lo que llamamos un archivo plano. Todo se almacena en una sola tabla. Aquí hay otra forma en la que podemos organizar nuestros datos. Este es un método diferente ahora. Este método aquí utiliza menos campos, porque solo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 registros, solo 11 campos de nuevo. Pero si vemos bien, estamos haciendo esto
Para cada prueba estoy ingresando un nuevo registro. Bien, así que esto es un poco más fácil para agregar nuevas pruebas. Va a ser muy fácil pedir eso. Por ejemplo, si solo Olivia hizo una prueba 5, agrégala así. Si copiara esto, lo pegara al final y agregara ese registro como prueba 5 y su 92, eso es perfecto. Mira eso, acabo de agregar la prueba 5 y solo para una estudiante, así que eso es realmente fácil de hacer. Es mucho más fácil que hacerlo desde aquí, agregando un nuevo campo y solo registrando ese dato. Sin embargo, este método, el problema es que cuando agregué el siguiente registro para Olivia con la prueba 5, también incluí un montón de datos duplicados. En otras palabras, toda su información personal aquí y toda la información de sus padres y dirección allá. Así que ahora tengo datos duplicados. Seguiré agregando más pruebas para los estudiantes, así que duplicaré muchos más datos. Ese es uno de los mayores problemas de este método. Este es un archivo plano y en la sección naranja abajo ya identifiqué los problemas. Tienes preferidos en bases de datos. Cambiar un correo implica hacerlo 4 veces, lo cual es otro problema. Si quiero cambiar el correo de Olivia, debo hacerlo en los 4 registros y pruebas. Si agrego otra prueba, como la 5, también tendré que actualizar ese registro. También tendré que cambiarlo aquí y borrar esto. Así los datos descargados serán los mismos desde el inicio. Ese es otro problema. La repetición de datos aumenta el riesgo de inconsistencias cada vez que los copias y pegas. Por ejemplo, aquí copié información para crear prueba 5, que era un poco diferente. La agregué después porque cambié o hice algo distinto. Hay un mayor riesgo de desinformación o de que los datos no coincidan ahí. ¿De acuerdo? Y luego, cuando estamos ingresando la calificación de una sola prueba, aquí significa ingresar todos los datos de nuevo, lo que resulta en mucha duplicación de datos. Muchos dicen que el mayor problema de duplicar datos es la velocidad, pero al buscar elementos, eso no es cierto. A menos que tengas cientos de miles de registros, los dispositivos actuales son tan rápidos, tengas o no mucha duplicación de datos. Realmente no va a afectar la velocidad con la que va a encontrar o producir información porque los procesos son muy rápidos. Como mencioné, los principales problemas son los que señalé en la sección naranja. Así que este método, aquí donde estamos introduciendo nuevos campos o columnas para almacenar nuevos datos, o este método aquí donde estamos duplicando datos, ambos son archivos planos, ¿de acuerdo? Y estos son métodos aceptables para crear una base de datos. Recuerda organizar los datos, pero no es lo ideal. Esto solo funciona bien con bases de datos pequeñas. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver el mejor método para crear una base de datos, pero usando exactamente el mismo conjunto de datos y la misma filosofía. Antes de eso, quiero mostrarte por qué resalto esto en el primer nombre. Como ves, hay 2 estudiantes con el mismo nombre. Eso significa que no hay manera de que pueda filtrar y encontrar solo la información o los datos de Ava Lee basándome en su primer nombre. No puedo hacerlo filtrando por el apellido Lee, ya que tengo otra estudiante con ese mismo apellido. De hecho, ninguno de estos campos es único. Ninguno de estos va a poder contener solo valores únicos. Por ejemplo, podrías decir que Olivia podría tener un hermano o hermana en la misma escuela y compartirían dirección. Así que eso no será único. La información de los padres no será única. Podrías decir que el correo electrónico es único, pero ¿realmente lo es? Puede ser que 2 personas compartan el mismo correo electrónico. Conozco a muchas personas que hacen eso, así que no hay nada aquí que sea único y eso es algo que vamos a ver más adelante. Estamos en la pestaña Normalizar 1. Existe el término normalizar una base de datos. Y ese es un proceso donde dividimos un archivo plano o una base de datos grande en tablas más pequeñas, o una tabla grande, un archivo plano grande en tablas más pequeñas. Aquí tengo normalizar 1, 2 y 3. El término suele ser primera y segunda forma normal. Estos no son formas normales, estos son solo los pasos para normalizar mis datos. Y realmente no tienes que saber el término normalización, especialmente para el IGCSE.
porque no tienes que tomar un archivo grande y plano y normalizarlo en tablas más pequeñas. Aquí buscamos comprensión. ¿Por qué separamos las cosas? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo exactamente los mismos datos que tengo en este conjunto de datos, en particular en este de aquí. Introducía un nuevo registro cada vez que agregaba una prueba, como en el ejemplo de Olivia para la prueba 5. Voy a copiar todos estos datos y los voy a insertar de nuevo, así que ahora todos estos datos son exactamente los mismos que los que he hecho aquí. Entonces, ¿qué he hecho? He identificado 3 tablas, he dividido la tabla principal, el archivo grande y plano, en 3 tablas más pequeñas. La tabla naranja es la primera y la usaré todo el tutorial. Es la tabla de datos de los estudiantes, y aquí guardo datos como el nombre del estudiante, su apellido, la fecha de nacimiento y su dirección de correo electrónico estudiantil. Mi segunda tabla es mi tabla de datos de exámenes y aquí guardo un registro de qué exámenes y qué calificación obtuvieron. Y luego, mi tercera y última tabla es la tabla de información de padres o los datos de los padres. Aquí almaceno datos del padre, nombre, apellido, correo, teléfono y dirección. También sería la dirección de la casa del estudiante. Ahora podemos ver aquí abajo, en esta sección resaltada en verde, que tenemos un problema. El problema ahora es, ¿cómo sé de quién es este examen? Examen 3, calificación de 93. ¿Quién obtuvo esa calificación? Es muy difícil saberlo, ahora es imposible. Igual con el padre, ¿a quién pertenecen sus datos de contacto? Probablemente solo vería el apellido y diría, es Parker, debe ser Liam Parker. Eso implica mucho trabajo manual. Además, recuerda el problema inicial. Tengo 2 estudiantes con el mismo apellido. Aquí tengo a Ava Lee y también tengo a Benjamin Lee. ¿Quién es el padre de quién? Janet Lee, por ejemplo, es mamá de Eva, Ava o Benjamín, y luego está Grace Lee, es mamá de Ava o Benjamín. No lo sabemos, así que debemos encontrar cómo vincular estas 3 tablas. Antes de eso te llevaré de regreso al inicio del tutorial. Cuando vimos estos datos aquí, y fue donde identificamos que tenemos campos, digamos el primer nombre. Ese campo tiene los nombres y apellido de los estudiantes. Dijimos que no hay. No hay ningún campo aquí que contenga datos que sean únicos para cada estudiante. Aunque tenga 10,000 o 1,000,000 de estudiantes, no hay registro que garantice unicidad. Por ejemplo, puedo tener 2 estudiantes que viven en la misma dirección, así que la dirección no es única. 2 estudiantes pueden tener el mismo padre llamado David, o compartir correo electrónico, o incluso no tener uno. Por eso no los hace únicos. Números de teléfono, bueno, los números de teléfono de los padres serán los mismos si es un número de casa, así que aquí no hay nada que sea único. Lo primero que debemos hacer para que el sistema funcione es esto. En esta sección de normalización 1, debería decir lo que hicimos. Hemos identificado que podemos dividir nuestro archivo grande, nuestra gran tabla plana, en 3 tablas separadas, tablas más pequeñas. Ahora necesitamos enlazarlas. Y para hacer esto, tenemos que generar un nuevo campo para los estudiantes, que va a ser único para cada estudiante. Ahí seleccionamos la opción normalizar en la hoja de cálculo. Así que aquí está mi base de datos de estudiantes tal como está en normalizar 1. No tengo nada que sea único aquí. Entonces lo que necesito hacer es generar un nuevo campo y asegurarme de que ese campo contenga datos únicos para cada estudiante. Entonces lo que hice fue generar lo que llamamos un campo de ID de estudiante. Por eso hay tantos números en todas partes. Toma, por ejemplo, tu número de cuenta bancaria, que es único solo para tu cuenta. Tuvieron que generar eso como un campo único para poder filtrar tu cuenta, solo la tuya. Toma las placas de registro de autos. Cada auto tiene su propia placa de registro única. Así podemos identificar un auto. Números de serie. En los dispositivos electrónicos, cada dispositivo tiene un número de serie. Ese número de serie es único para ese dispositivo. Y la razón por la que tenemos estos números únicos, como tu número de pasaporte, es porque es un número único a nivel mundial,
que te identifica si tienes un número de identificación gubernamental. En Chipre tenemos identificaciones gubernamentales. El número de identificación gubernamental es único para mí, pero solo en la base de datos de Chipre si tomas mi número de identificación gubernamental de Chipre y lo buscas. En India, si tienes identificaciones oficiales, podrías localizar a alguien porque tienen su propia base de datos. Lo que me hace único en todo el mundo es mi número de pasaporte, ¿de acuerdo? Así que para cada base de datos necesitamos poder identificar un solo registro, y eso significa que tenemos que generar un campo que contenga datos únicos para cada registro. Y eso es lo que he hecho aquí, así que he agregado otro campo a mi base de datos de estudiantes, a mi tabla de estudiantes, debería decir. ¿Y esto es único? Si intento agregar otro que sea exactamente igual, mi base de datos debería decir que eso no está permitido. Ese número de estudiante ya pertenece a otra persona. Debes usar uno diferente para asegurar que sean únicos. Este campo único se conoce como el campo clave primaria de mi tabla. Y en general, cada tabla debe tener un campo de clave primaria que tendrá datos sobre cada registro que sea único. Esto no siempre se hace y no es obligatorio hacerlo, pero es una buena práctica tener un campo único, y en este caso para los estudiantes, debo tener algo que sea único. Así que este es mi campo de clave primaria para mi tabla de estudiantes. Ahora, veamos cómo podemos usar esto para vincular las tres tablas que tengo aquí, así que ya hice mi campo de clave primaria. Este es mi siguiente paso, Aquí está. Aquí hay un desglose, y por ahora solo vamos a ver esta tabla de arriba. Solo esta de aquí por ahora, y lo que esta me muestra, aquí está esto. Esta es mi tabla de estudiantes, estos son los nombres de los campos que tengo para mi tabla de estudiantes, así que en mi tabla para los estudiantes guardo datos en los campos, ID de estudiante, nombre, apellido, fecha de nacimiento y correo electrónico del estudiante. Podemos ver que aquí están el ID de estudiante, nombre, apellido, fecha de nacimiento y correo electrónico del estudiante. Ahora en mi tabla de exámenes normalmente solo almaceno el número de examen y la calificación del examen y podemos verlo aquí. Solo identificamos dos campos para la tabla de exámenes, número y calificación. Así que ahora también vamos a incluir el ID del estudiante en esa tabla y vamos a hacer lo mismo con el ID del estudiante. También lo vamos a agregar a la tabla principal. Así que ahora tenemos el ID del estudiante incluido en cada una de las tablas. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, dijimos que aquí en la tabla de estudiantes, el ID del estudiante es único para cada estudiante y vimos eso aquí. Cada estudiante aquí tiene un número de ID de estudiante único. Ahora, con el número de ID de estudiante, veamos esto. Veo 87345 de Olivia en mi tabla. Donde esté ese número, el examen y su calificación son del estudiante con ese número. ¿Cuál era? 87345. Así sabría que ese examen es de Olivia. Lo mismo con el padre, también voy a vincular al padre con la matrícula del estudiante. Así que donde vea la matrícula del estudiante con el registro del padre con W. ¿Cómo era? Wally 87345. Sé que ese es el padre de Olivia. Aquí tengo una relación de uno a muchos, ya que vinculo la matrícula del estudiante en esta tabla y también este otro elemento. La matrícula del estudiante en la tabla de estudiantes con la matrícula del estudiante en la tabla de exámenes. Eso se conoce como una relación de uno a muchos. ¿Por qué? En el estudiante en la tabla solo veremos cada matrícula de estudiante una vez, y eso es porque es un campo de clave primaria y es único para cada estudiante. Así que incluso si pones 1.000.000 de estudiantes, solo verás esta matrícula de estudiante una vez. Esa es la parte del uno en una relación uno a muchos. En los exámenes, sin embargo, si Olivia hizo 4 exámenes, entonces su matrícula va a aparecer junto a cada examen que realizó. Su número de matrícula aparecerá 4 veces en el campo de ID de estudiante para el examen.
Así que esta es una relación de uno a muchos. Aquí, la clave primaria o el ID del estudiante solo se ve una vez, pero en esta tabla puedes ver ese ID de estudiante muchas veces. Lo mismo sucede con la tabla de padres. Si ponemos tanto a la madre como al padre de Olivia, por ejemplo, entonces en el ID del estudiante. Para los estudiantes, su número de ID aparecerá solo una vez en la tabla, pero en la de padres lo veremos varias veces, una para el padre y otra para la madre, lo que los vinculará con Olivia. Eso significa una relación de uno a muchos. Al final de este tutorial crearé esta base de datos en Access para mostrarte cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es esta tabla de aquí abajo? Bueno, los nombres de los campos en una base de datos no pueden tener espacios. Ahora yo estaba usando estudiante espacio, ID, prueba, espacio número, prueba espacio, calificación, fecha de nacimiento, con espacios. Al crear una base de datos, los nombres de los campos no pueden ser encabezados de columna, son solo campos. Son las pequeñas cosas que guardamos para cada uno. Para cada estudiante, si voy a este de aquí, voy a guardar aquí 11 campos, voy a guardar en el campo de nombre Ava, en el campo de apellido, Lee, la fecha de nacimiento, esto. Y así, para cada registro, voy a guardar 11 campos en esta tabla en particular. Así que para cada estudiante necesitamos tener ese campo. Así que los nombres de los campos no pueden tener espacios, así que lo hacemos así. Y una buena práctica es que si quieres poder leerlo como normalmente lo harías, entonces puedes empezar la primera letra de cada palabra con mayúscula. Eso lo hace fácil de leer. Hice las mismas tablas, solo cambiando los nombres de los campos a Stuid. Número de prueba. Puedes ver que num empieza con una letra mayúscula y eso solo me indica qué tipo de datos contiene ese campo. Prueba, calificación, fecha de nacimiento, correo electrónico, primer nombre. Ahora todo está con mayúscula, la I. Quiero minúscula para que sea más legible. Bien, y ahora ninguno de estos tiene espacios en la parte inferior. Tengo una explicación para cada uno para ti. Por ejemplo, el campo de ID de estudiante en la tabla de pruebas se utiliza para vincular al estudiante con los resultados de la prueba. Esto es lo que explicamos, ¿de acuerdo? El ID de estudiante aparecerá muchas veces en la tabla de pruebas, mientras que en la de estudiantes es la clave primaria. Y lo veremos una vez ahora. Aquí tenemos este término llamado campo de clave foránea. ¿Qué es una clave foránea? Bueno, cuando tenemos una campo que es una clave primaria en una tabla, como el ID del estudiante, y que se vincula a otro campo con el mismo tipo de datos en otra tabla. Como aquí, el ID del estudiante en la tabla de exámenes no es clave primaria, porque aparece muchas veces, entonces esta se conoce como una clave foránea, igual que la ID del estudiante aquí en la tabla principal. Esto se conoce como una clave foránea porque está vinculada con un campo de clave primaria en una tabla diferente, así que la tabla donde es la clave primaria se conoce como la clave primaria. Al vincularla a otra tabla con el mismo tipo de dato, esta se llama clave foránea. Nuevamente he puesto en la terminología qué es una clave primaria, qué es una clave foránea y un ejemplo, bien para que puedas recordar qué son esas cosas. ¿De acuerdo? Así es como vinculamos nuestras tablas. Así que aquí podemos ver nuestros datos de estudiantes. Aquí, la línea verde representa la relación entre el ID de estudiante, que es único en la tabla de estudiantes, y el ID de estudiante en la tabla de exámenes. Y puedes ver aquí, si vemos a Olivia de Bobo 87345, es único en esta tabla, pero aquí aparece 4 veces. Bien, porque esta es una relación de uno a muchos. Lo mismo pasa con la tabla de padres. El ID de estudiante en los datos del estudiante se vincula con el ID en los datos de padres. Es una relación de uno a muchos, así que estos dos aquí son claves foráneas porque no son primarias y crean una relación con la clave primaria. Este es el campo de clave primaria y estos son campos de clave foránea y ese es el vínculo. Eso es lo que ahora llamamos una base de datos, no de archivo plano.
Esto se conoce como una base de datos relacional porque hemos generado relaciones entre muchas tablas o múltiples tablas. Así que la tabla de datos de estudiantes tiene una relación con la tabla de datos de exámenes y la tabla de datos de padres. Ahora puedo ver fácilmente quién obtuvo 272 en el examen fue una persona. Es un estudiante con IDS 59902, es decir, vamos a ese 50902. ¿Dónde está? Es Mason Patel, así que él es quien obtuvo esa calificación. Y si quiero saber de quién es este padre, James Parker, él tiene el número de estudiante S30 y 3482 S33, pero ese es Liam Parker. Bien, así es como usamos un nuevo campo al que llamo número de estudiante para crear relaciones entre las tablas. Bien, lo siguiente que tenemos que revisar es esto cuando estamos decidiendo y como puedes ver aquí, estoy usando los nuevos nombres de los campos. Ahora, el siguiente paso es al crear una base de datos. Lo primero que hacemos es identificar los campos que necesitamos para cada tabla. Así que identificamos cuántas tablas necesitamos. Identifica los campos que vamos a usar en esa tabla. Entonces, ¿qué datos vamos a almacenar en esa tabla? En los datos del estudiante requerimos ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento y correo electrónico. Y para cada campo necesitamos identificar el tipo de dato. Y el tipo de dato simplemente indica qué tipo de datos vamos a almacenar dentro de ese campo. Aquí tienes un desglose de los tipos de datos. Así que este es un plan de cómo básicamente planearías tu base de datos. Vamos a echarle un vistazo primero a los tipos de datos que están aquí y luego veremos esto de acá. Entonces tenemos tipos de datos de texto. Si hacemos que un campo como el nombre sea texto corto, un tipo de dato que es texto corto, entonces solo podemos almacenar hasta 256 caracteres. Como un SMS, solo puedes enviar mensajes de hasta 256 caracteres. Si intentas agregar, digamos en el nombre, algún texto que tenga más de 256 caracteres, no te lo permitirá. Eso es como intentar hacer esto. Voy a tratar de encontrar una cajita, así que digamos que tengo este contenedor aquí, este cilindro. Esto es verde y no se puede ver, así que no sirve mucho. Déjame tomar una caja. Ok, aquí tengo una. Es para plumas. Puedes ver que tiene un tamaño físico. Si pensamos en los campos como nombre, apellido o número de estudiante, imagina cada uno como una caja. Y cuando vamos a crear un registro y vamos a guardar todos los campos de ese estudiante, entonces esos son una serie de pequeñas cajas. Ahora, si quiero guardar aquí este control remoto, esta caja es lo suficientemente grande, está bien, no es demasiado grande, no ocupa mucho espacio. Solo puedo guardar un objeto de tamaño similar a esta caja. Sin embargo, si quiero guardar algo en esta caja, vamos a buscar algo ahora. Una USB, esto es una USB aquí. Sí, ¿puedo guardarla en esta caja? Claro que puedo. Ahí está dentro de la caja. ¿Pero qué es esto? ¿Alguna vez guardaré una USB que llene toda esta caja? No, esto es muy grande para una simple USB. Y si voy a algo aún más pequeño, digamos, ¿qué tengo aquí? Tengo una tapa de bolígrafo. Digamos que guardo tapas de bolígrafo. Aquí tienes, guardo tapas de bolígrafo. Esta caja es muy grande, prefiero una más pequeña. Porque si voy a guardar 1 millón de tapas de bolígrafo en cajas así de grandes, mi almacén o el lugar donde voy a guardar ese 1 millón de tapas de bolígrafo va a ser del tamaño de todo un edificio. Sin embargo, si uso una caja, ahora la voy a cortar. Supongamos que mi caja es así de grande y guardo tapas de bolígrafo. Ese es un buen tamaño para una tapa de bolígrafo. Si guardo 1 millón de estas, la capacidad necesaria para almacenar 1 millón de tapas de bolígrafo se reduce en 5. Es 5 veces más pequeño, así que solo necesito una habitación en vez de un edificio.
Bien, y eso es lo mismo con las bases de datos, así que asignamos el tipo de dato correcto para que el tamaño del campo sea apropiado para los datos que vamos a poner. No queremos hacer el tamaño del campo demasiado pequeño porque entonces puede haber casos en los que los datos no quepan. Buscamos que el tipo de dato sea lo bastante grande para guardar la información y cualquier dato que agreguemos. Si voy a guardar párrafos, 256 caracteres no bastan. Usaré lo que llamamos texto largo. Ahora echemos un vistazo a los tipos de datos numéricos. Los enteros son números completos, es decir, no tienen decimales como 3534. Bien, solo números completos. 316, 327, 1333, estos son enteros. Si designo mi tipo de dato como entero, entonces solo puedo almacenar números entre los valores menos 32.768 y 32.767. Así que digamos entre más o menos 32.000. Si intento almacenar el número 100.000, entonces esa caja es demasiado pequeña para que quepa el número 100.000. Necesito una caja más grande y en ese caso, si voy a almacenar números muy grandes, quiero usar un entero largo. Permitirá una caja y números mucho más grandes. Single, doble y decimal. Todos estos representan números con valores decimales. Por ejemplo, 2.5687. Esto es a 4 decimales. Así que un single te permitirá hasta 7 dígitos de precisión o 7 decimales, un doble hasta 15 y un decimal hasta 28. Para fines de XSC nunca te van a dar nada que tenga más de 7 dígitos de precisión. Ni de chiste. ¿Y ahora qué elegimos? Para estar seguros, al importar datos en exámenes de IGCSE, TIC, no sabemos qué tipos de números hay. Entonces, para estar seguros, siempre vamos a usar entero largo para los números enteros y vamos a usar doble para los valores decimales. Esto garantiza cualquier dato en el archivo CSV que importaremos. Cabe en esas casillas porque un entero largo almacena números enormes, pero no te darán números tan grandes, ¿de acuerdo? Booleano. Ahora, booleano, vamos a ampliar eso. Booleano es un campo de sí o no, o de verdadero o falso. Por ejemplo, si tienes un campo llamado vendido, solo pones sí o no para indicar si se ha vendido un artículo. En realidad no guarda la palabra sí, porque si estuviera guardando la palabra sí, entonces el tipo de dato para vendido, el campo vendido. Lo pondrías como texto corto porque en realidad está guardando texto. Eso es lo que realmente guarda. Cuando creas un campo, un tipo de dato booleano o un campo de sí, no, en realidad solo guarda un solo número, un -1 o un 0. Bien, entonces el -1 representa sí o verdadero y el 0 representa falso o no. Esto significa que usas una caja muy pequeña porque solo necesitas almacenar un byte o valor ahí. Por último, veamos fecha y hora. También tengo otro aquí, lo agregaré ahora. También tenemos moneda, está bien para el numérico, así que voy a agregar moneda aquí para que esté completo ahora. Moneda, siempre que guardes algo como moneda, siempre va a guardar el valor con 2 decimales, así que lo agregará automáticamente. Bien, así que si por ejemplo tu número es 2.30, puedes ver que incluso en Excel lo cambia a 2.3. Pero si digo que eso es moneda, lo almacenará con 2 decimales, porque 2.3 y 2 pesos con 30 son dos cosas diferentes. Si llamas moneda a algo, siempre tendrá 2 decimales y no se quitará el 0. Si sabes que algo es moneda, lo guardas como tal. Bien, booleano, ya hablamos de fecha y hora. Ahora fecha y hora. Aquí es donde tienes que tener un poco de cuidado con tu fecha y hora. Ahora, todo esto depende de la configuración regional de tu computadora, pero en general tienes estos códigos DDMMA. Esto se conoce como una fecha corta. Si usas la diagonal como separador, se empleará esa diagonal. Si usas DMA, mostrará el año en 4 dígitos por las 4 A.
Si quieres guiones, si quieres una fecha mediana, entonces tienes esta opción aquí, TMA. Eso solo te da parte del mes, no el mes entero, y luego tienes la fecha larga que muestra octubre en vez de octe. Si escribieras esta fecha, por ejemplo, así. DYI. Bueno, este es el formato americano, ¿de acuerdo? Así que lo va a formatear. El mes va primero, el día segundo y el año al final. Ahora, como dije, voy a demostrarles esto cuando esté haciendo esta base de datos en Access. Así que por ahora todo lo que necesitas hacer es entender por qué tenemos tipos de datos. Por eso asignamos a los campos un tipo de dato específico. Y eso ajusta el tamaño de la caja o el contenedor. Así que no estamos desperdiciando mucho espacio, ¿de acuerdo? Así que cuando estamos planeando crear nuestra base de datos, esta de aquí, donde ya conocemos los nombres de los campos, conocemos las relaciones y todo eso, eso es lo que hacemos cuando empezamos a planear, así que lo primero que hacemos cuando vamos a planear. Una base de datos requiere identificar las tablas, por ejemplo, estudiantes, exámenes y padres, y especificar los nombres de sus campos. Estos van a representar los datos que voy a almacenar para cada registro en la tabla de estudiantes. Así que para cada estudiante voy a guardar un ID de estudiante, un nombre, apellido, fecha de nacimiento y un correo electrónico. Junto a cada uno voy a escribir qué tipo de dato va a ser cada campo. Así que para el ID de estudiante quiero texto corto. ¿Por qué? Porque mi ID de estudiante comienza con una letra y después hay números, por eso no puedo ponerlo como número. Generalmente no convertimos algo a valor numérico salvo que lo usemos en cálculos, y el ID de estudiante no se usa así. Pero el simple hecho de que el ID de estudiante tenga una letra significa que no puede ser un número, así que va a ser texto corto. ¿Por qué corto? Porque nunca va a tener más de 256 caracteres, eso sería absurdo. El primer nombre, de nuevo, quiero que sea con minúscula, así que el primer nombre, otra vez, texto corto. A menos que alguien tenga un nombre muy largo, de más de 256 caracteres, ¿es eso posible? No, así que vamos a dejarlo como texto corto, igual con el apellido, fecha de nacimiento. Vamos a decir que es un campo de fecha o tipo de dato, fecha y hora, así que esto va a formatear el número para mostrar una fecha. El correo electrónico es texto corto, menos de 256 caracteres. Voy a identificar si alguno es clave primaria. Ya vi que el ID de estudiante en la tabla de estudiantes será clave primaria. A continuación, más información. Bueno, voy a usar lo que llamamos validación, para que cuando esté ingresando mi ID de estudiante, todos mis IDs de estudiante tengan 6 caracteres. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si ese es el caso y todos mis IDs de estudiante van a tener 6 caracteres, entonces puedo agregar en mi base de datos una regla que diga que debe tener 6 caracteres. Así que si accidentalmente escribo 7 o no pongo suficientes, pongo 5, me dará un mensaje de error y eso evitará que cometa errores. En mi planificación diré esto, tendré validación de 6 caracteres. La otra información que voy a tener es que mi fecha de nacimiento tiene que usar un formato de texto corto. Tiene que usar el formato DDMMAA. Voy a mostrar esto en Access, pero ahora solo explico el concepto general de bases de datos. Bien, y lo último que normalmente pongo es una descripción, porque a veces, por ejemplo, alguien podría no saber qué significa FDN. Eso significa fecha de nacimiento y solo es una descripción. ¿Indica qué datos se almacenarán en estos campos? Bien, ahora, esto es importante de entender, especialmente si estás haciendo el IGCSE, TESOL, los exámenes de Cambridge, porque tienes que ser capaz de entender cuáles son los campos. Necesitas aplicar reglas de validación o formatos de tipo de datos y al mismo tiempo deberías poder saber qué tipo de datos se están almacenando. Esto es lo que verás en un examen. Te darán algo así y deberás crearlo. En mi tabla de pruebas necesito el nombre del campo, que es el número de prueba y la calificación de la prueba. Y puedes ver, cometí un pequeño error aquí, así que lo voy a corregir ahora. Voy a arrastrar esto hacia abajo. ¿Por qué? ¿Qué me falta aquí? ¿Qué me falta aquí? La clave primaria, correcto. Bueno, mi clave foránea en mi tabla de prueba, dijimos, esta es una clave foránea.
Bien, también cometí un error aquí abajo, así que lo voy a corregir. En mi tabla de prueba, el ID del estudiante o STUID es clave foránea. Aquí puse mis números. La única diferencia aquí es que mi número de prueba es un entero y corresponde a prueba 1, 2 o 3. Y sí, eso servirá. Déjame ver. Mejor cambiemos eso. ¿Puedes ver? El número de prueba en realidad es texto. De hecho, puse prueba 1, prueba 2, así que de nuevo vamos a ponerlo como texto corto. Mi calificación de prueba es un número entero. También pondré validación y diré que el número debe estar entre 0 y 100. Y la razón por la que hago eso es porque en caso de que escriba algo por accidente, por ejemplo, digamos que escribo 1000 en lugar de 100, me va a dar un mensaje de error, así que va a evitar que cometa errores. Bien, y vamos a ver qué error cometí aquí. Lo mismo, necesito agregar mi número de estudiante aquí también. Ese va a ser S. Bien, así que el número de estudiante de nuevo en la tabla principal es una clave foránea. Es texto corto, 6 caracteres. Para mi teléfono. Ahora los números siempre los haces como texto por otra validación. La razón es que los números de teléfono nunca, jamás se usarán en un cálculo y los números de teléfono pueden empezar con un 0. Si tienen código internacional como Chipre es 00357, Estados Unidos es 001 o pueden iniciar con más para llamadas internacionales. Así que siempre lo hacemos texto corto y si vemos nuestros datos, nuestros números de teléfono aquí para los padres con esos guiones, de hecho tienen 12 caracteres, así que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así que voy a decir que la regla de validación tiene que ser de 12 caracteres o máximo 12 caracteres, no puede ser más. ¿De acuerdo? Ese es mi plan. ¿De acuerdo? ¿Qué vimos hasta ahora? Ya empezamos. Resumamos. Empezamos con datos todos mezclados. Convertimos eso en datos organizados, formando así una base de datos. Y esto se conoce como un archivo plano, porque todo está en un solo lugar. Vimos que si queremos agregar más datos tenemos dos formas. Podemos seguir agregando nuevos campos o, en otras palabras, columnas aquí, o podemos agregar nuevos registros para cada uno nuevo. Así que para la prueba 5 agregamos uno nuevo. Descubrimos que lo mejor era dividir la gran tabla de archivo plano en 3 tablas más pequeñas y diferentes. Para lograrlo, necesitamos identificar algo que enlace todas las tablas. Identificamos algo único en la tabla de estudiantes y lo usamos como su número de identificación, así cada estudiante tiene uno exclusivo. Usamos este número para enlazar las otras 2 tablas con los estudiantes, así que el ID de estudiante en la tabla de estudiantes es único. Es una clave primaria que se enlaza con el ID de estudiante. En las otras tablas es clave foránea. Aquí en estudiantes es clave primaria. Luego vimos que los nombres de los campos en las bases de datos no pueden tener espacios, así que modificamos los nombres de los campos de manera que no tengan espacios. Aún podemos leerlos y entenderlos. Después vimos cómo quedó nuestra base de datos relacional tras crear las relaciones. Finalmente acabamos de ver los tipos de datos, ¿de acuerdo? Y los tipos de datos simplemente están ahí. Así nos aseguramos de que los campos tengan capacidad suficiente para la información, sin ser demasiado grandes. También revisamos las reglas de validación, y hacemos esto cuando estamos diseñando nuestras tablas para que nos ayude a prevenir o evitar que cometamos errores al ingresar datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo último que debemos saber de las bases de datos es, ya que tenemos todo junto, qué hacemos y para qué sirve. ¿Por qué guardamos esto aquí? Recuerda que el objetivo es tomar los datos, que parecen basura, y organizarlos como en una biblioteca. Por eso tenemos una base de datos. El propósito de la base de datos es filtrar datos. Y cuando filtras los datos con ciertas preguntas que haces, esas preguntas en bases de datos se conocen como consultas. Entonces, cuando hacemos nuestras consultas, encontramos información. ¿Qué es lo que estamos buscando en esos datos? Y para cada persona, la información que quieren dependerá de las preguntas que hagan o de las consultas que utilicen.
Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces aquí tenemos nuestra base de datos que hemos creado a lo largo de este tutorial, aquí a la izquierda, y aquí está. Voy a resaltar esa sección ahí. Así que esta es la base de datos que hicimos con nuestras 3 tablas y nuestras relaciones en la parte superior. Entonces, lo que queremos hacer ahora es filtrar estos datos para poder obtener información, y eso realmente depende de qué información queremos. Aquí tengo un ejemplo donde quiero aplicar una consulta o hacerle preguntas a mi base de datos y decirle, solo muéstrame estudiantes con calificación de 95 o más en cualquier examen. Ahora, en circunstancias normales, ¿qué haríamos? Iríamos a la tabla de datos de exámenes, revisaríamos las calificaciones de los exámenes, encontraríamos una calificación que sea 95 o más. Por ejemplo, esta de aquí. Mira el S45789 y luego de ahí iremos a la tabla de datos de los estudiantes y buscaremos ese código ahí. Aquí está y podemos ver que es el estudiante, Noé Johnson. Ahora, la información que queremos devolver en esta consulta en particular, quería devolverla y podemos verlo aquí. Quiero de cada tabla, quiero algunos campos, por ejemplo, de la tabla de estudiantes. Quiero el ID, nombre y apellido del estudiante, y de exámenes, el número y calificación. Tienen el nombre, apellido y correo de los padres. Así puedo contactarlos y decirles lo bien que su hijo va en los exámenes. Como mencioné, esto es solo para saber qué es consulta y qué es reporte. Y voy a estar demostrando esto en la base de datos que creé en Access, y eso será después de que termine de hablar sobre bases de datos. ¿De acuerdo? Así que estos son los resultados. Tengo 5 registros donde la calificación del examen es 95 o más. 4 son del mismo estudiante, Noah Johnson, quien obtuvo 95 o más en todos sus exámenes. Aquí tengo a otro estudiante. Ahora, esta es la información, esto es lo que estaba buscando, estos son los resultados basados en esta consulta de aquí. Bien, así que esa es información para mí, para otra persona. La información podría ser qué estudiantes obtuvieron menos de 50 o lo que sea. ¿Quieres preguntar cuántos estudiantes tienen un nombre que empieza con N? ¿Cuántos estudiantes tienen una matrícula que empieza con la letra W? ¿Cuántos estudiantes tienen un padre que se llama Brian o David o como sea? Bien, entonces dependiendo de la consulta que hagas, aplicarías esa consulta en ese campo. Entonces, lo que hicimos aquí fue aplicar la consulta o la pregunta a la calificación del examen, porque ahí es donde quería aplicarla. El criterio. El criterio era que las calificaciones del examen fueran iguales o mayores a 95, así que apliqué mi criterio a la calificación del examen al encontrar algo que coincidía como este. Luego usaré la matrícula del estudiante para obtener la información relevante de cada tabla o los datos relevantes de cada tabla. Los presento aquí. Y esa es mi información ahora. Esto es genial. Estos son los resultados de la consulta. A veces puede ser difícil de leer porque está en formato de tabla. Y puedes ver, tengo el mismo nombre 4 veces, el mismo apellido, el mismo nombre del padre, el mismo correo electrónico del padre 4 veces. No hay nada de malo en eso. Esos son los resultados de la consulta. Pero si queremos generar un informe sobre esta consulta para que sea más fácil de leer, y ese es el propósito del informe, un informe presentará los resultados de una consulta. Estos son los resultados de una consulta presentados de forma más clara y fácil de leer. Abajo vemos un ejemplo de informe, esto de aquí. Ahora los resultados de esta consulta se muestran en un informe, similar a una boleta de calificaciones. Puedo ver que tengo en mi informe esta área sombreada en gris. Aquí tengo un título que me dice cuál es la información en este informe. Por ejemplo, puedo agregar en mi informe a los estudiantes que sacaron 95 o más en la prueba. Tengo el nombre del estudiante y sus calificaciones en cada prueba. Veo que Noé tiene 4 pruebas con 95 o más. Y aquí abajo tengo el nombre del padre y el correo electrónico del padre solo una vez. El siguiente elemento en mi informe es el siguiente estudiante, así que Elías aquí obtuvo 95 en la prueba 4. Y estos son los padres, los detalles del padre. En mi informe agregué estas pruebas con puntuación de 95 o más. Son 2, pero deberían ser 5.
Así que hay 5 pruebas donde se logró una puntuación de 95 o más. Y así es como se ve el informe. Así que el informe simplemente representa o muestra los resultados de una consulta de una manera más presentable. Solo es para que leas los datos fácilmente y luego imprimas el informe. Ahora, si mi base de datos o los datos en mi base de datos cambian o llegaran a cambiar, por ejemplo, si Noé ahora que es 789, así que aquí vamos, este de aquí, digamos en prueba 1, donde obtuvo 95, digo, ups, perdón, hubo un error aquí, él no sacó 95, en realidad fue 93. Así que si cambio eso a 93, ahora los resultados de mi consulta, cuando ejecute mi consulta de nuevo, eliminará ese de ahí. Estos son ahora mis resultados. Esto es lo que se mostrará. Estos son los resultados de mi consulta. Así que mi consulta se actualizará automáticamente de acuerdo con los datos que están en la base de datos. Y mi informe también cambiará y se verá así. Noé Johnson solo tiene 95 o más en los exámenes 2, 3 y 4. El otro se fue porque es menor a 95. Entonces, lo que entendemos de esto es, solo voy a deshacer esto para que no te confundas. Ahí está bien. Entonces, lo que tienes que entender aquí es que cuando estos datos aquí en la base de datos cambian, cada vez que ejecutamos la consulta, irá y consultará la base de datos y devolverá los resultados según el estado de la base de datos en el momento en que ejecutes la consulta. Entonces, si algo cambia en la tabla, en la base de datos, en cualquier tabla de la base de datos, lo cual afectará los criterios, lo cual afectará la consulta, entonces los resultados aquí también cambiarán y tu informe también cambiará cuando lo abras. Porque tu informe ejecutará la consulta primero y con base en los resultados de la consulta, el informe mostrará la información. Eso es todo, la sección de consultas e informes. En realidad es la consulta. Aplicamos criterios a la base de datos y las respuestas se muestran como resultados, es información. Y luego esta información, podemos representarla si queremos de una manera más presentable. En un informe, podría ser en lugar de un informe, podemos producir etiquetas. Probablemente lo han visto si son estudiantes de IGCSE, ¿de acuerdo? Así que tal vez quieran producir etiquetas. Imprimir etiquetas para que puedan ponerlas en sobres para enviar. O tal vez quieran producir boletas de calificaciones. Esto, por ejemplo, es una boleta de calificaciones y luego el siguiente informe es otra boleta de calificaciones. Bien, así que todo se reduce a lo que quieren hacer con la información que han recibido. Cómo lo presenten depende de ustedes, pero lo importante es que los criterios de la consulta determinarán los resultados. ¿Cuál es la información? ¿Cómo la presenten? Eso depende de ustedes. Puede ser como un informe, como etiquetas, o simplemente pueden dejarla en esta forma. Esto se conoce como un extracto, así que si solo guardaran esto así, copiaran y pegaran esto, por ejemplo, y lo pegaran en un documento de Word, esto se conoce como un extracto. Bien, ahora, eso es todo en lo que respecta a bases de datos. Y la última hoja de cálculo que tengo aquí para ustedes es la de terminología. Estos son los términos de hoy: campo, registro, tabla, clave primaria, clave foránea, relación, tipo de dato y validación. Ya deberías saber qué significan, pero si olvidas, aquí está la terminología. La siguiente parte de este tutorial será yo generando esta base de datos y generando estos datos. No ingresaré los datos, solo crearé la estructura para agregarlos si lo deseo. Y para hacer eso voy a usar este plan que tengo aquí. Esta es la estructura de mis 3 tablas y con eso crearé mi base de datos en Access. Bien, chicos, ¿qué sigue? Vamos a crear esta base de datos en Access. Ya tenemos el diseño listo aquí. Ya tengo las 3 tablas que quiero. Ya identifiqué los nombres de mis campos, identifiqué los tipos de datos, identifiqué mis reglas de validación, también identifiqué mis campos de clave primaria y mis campos de clave foránea. Así que ahora tengo todo lo que necesito para poder generar mi base de datos. Así que vamos a empezar con eso. Tengo una carpeta vacía, hago clic derecho y selecciono nuevo.
Voy a crear una nueva base de datos de Microsoft Access, le voy a poner un nombre, la voy a llamar StudB por base de datos de estudiantes y luego voy a presionar Enter y Enter para abrir Access. Bien, entonces Access se abre, está en blanco, no hay absolutamente ninguna base de datos aquí ni tablas. Así que lo primero que quiero hacer es ir y crear mi primera tabla. Y mi primera tabla va a ser esta de aquí, la tabla de estudiantes. Desde aquí veo los campos, nombres y tipos de datos que quiero, así que generemos eso ahora desde Access. Lo que voy a hacer es voy a crear una tabla y esto abre mi tabla. Me agrega automáticamente un campo ID y desde aquí iré a vista de diseño arriba. Le voy a poner un nombre a mi tabla, así que la voy a llamar tabla de estudiantes. Y presiono Enter. Ahora ya generó este campo, pero no quiero este campo. Básicamente lo que hace es que Access genera automáticamente un campo y lo pone como clave primaria. Sé que es clave primaria porque tiene una llave junto al nombre y lo hace un número automático. Cada vez que agregues un registro, Access asigna un número creciente en la clave primaria, ya que prefiere que todas las tablas tengan este campo. Bueno, solo voy a hacer clic derecho sobre eso para eliminarlo. Cortar, sí, y solo voy a empezar desde el principio. Así que mi primer campo va a ser mi ID de EST. Recuerda que los nombres de tus campos no llevan espacios. Usaré texto corto como tipo de dato porque así lo diseñé y será la clave primaria. Así que aquí arriba, donde tengo esta pequeña llave, voy a hacer clic ahí. Y eso va a poner una pequeña llave aquí en esa pestaña amarilla, lo que significa que este es un campo de clave primaria. Mi siguiente campo va a ser mi primer nombre, así que este es el primer nombre del estudiante otra vez, sin espacios. Tengo apellido, ahora voy a continuar. Solo estoy poniendo los nombres de los campos por ahora. Luego tengo fecha de nacimiento y después para la fecha de nacimiento y ahora tengo correo electrónico otra vez. Entonces, la matrícula del estudiante es texto corto, pero puse que mi matrícula debe ser solo de 6 caracteres y lo otro que sé sobre mi matrícula principal, sobre mi matrícula de estudiante, sé qué es. Si vemos nuestra base de datos aquí, podemos ver que el campo clave siempre tiene 6 caracteres y comienza con una letra y luego 5 números. Así que sería bueno si creamos lo que llamamos una máscara de entrada y eso evitará que el usuario cometa un error cuando estén ingresando la matrícula de estudiante y ellos. Eso los obligará a comenzar con una letra. Tienen que poner 5 números, no pueden poner 4 ni 6. Hagámoslo ahora. Desde aquí doy clic en mi tipo de dato, texto corto y abajo veo el formato. Ahora puedo hacer dos cosas. Darme la vuelta y decir, quita eso. Y voy a decir que el tamaño es de 6 caracteres, así que no me permitirá poner nada que tenga más de 6 caracteres. Pero esos caracteres pueden ser números y letras. Así que vamos a dejar eso así por ahora. Ahora, voy a crear lo que llamamos una máscara de entrada y esto va a estructurar lo que se puede usar o lo que el usuario puede ingresar. Si selecciono la máscara de entrada y hago clic aquí, primero debo guardar la tabla. Haré clic en guardar. Después de guardar, se abrió el asistente de máscara de entrada. Solo voy a dar clic en siguiente para crear la mía y borrar esta máscara. Aquí tienes algunas predefinidas que puedes usar. Ahora quiero que el primer carácter que el usuario ingrese tiene que ser una letra, no puede ser un número, y para eso voy a usar una L. Ahora, L significa letra, así que no les permitirá poner un número. Y luego quiero 5 números. Ahora puedes usar 5 veces el 0 o el 9, además del 1, 2, 3, 4 y 5. La diferencia es que si uso un 9 y pongo la letra I y luego solo 3 números. Lo permitirá si uso ceros y veremos esto, 1, 2, 3, 4, 5. Me obligará a usar 5 números, así que si intento poner solo 4 números después, no me dejará ingresar los datos. Así que es mejor que use los ceros ahora. Si quieres aprender más sobre los símbolos en las máscaras, puedes hacer una búsqueda rápida sobre eso y encontrarás todos los diferentes símbolos y formatos, solo necesitas saber lo básico. Sin embargo, para el curso de ICT y GCSE, el marcador de posición indica qué pedirá o mostrará al usuario.
Debes ingresar algo y puedes elegir un símbolo como un hashtag usualmente para números. Solo pondré el guión y abajo puedes probarlo. Si hago clic aquí, verás los guiones. Si usara el hashtag aquí, pondría los 6. Tú decides, yo solo dejaré los guiones por ahora. También puedes poner contraseñas, esos son bastante buenos asteriscos, esos son bastante buenos para contraseñas. Eso me gusta, lo pondré. No, mejor dejo los guiones, perdón. Si intento poner un número como primer carácter, no me deja porque tiene que ser una letra. Eso es lo que significa la L mayúscula. Así que digamos que voy a poner una W mayúscula y luego voy a poner un carácter, digamos una G. No me deja porque tiene L, 0, 0, 0, 0. Entonces, si pongo 6777 y omito el último, intento ir al siguiente. Dice que no puedo porque he especificado que esta máscara quiere una letra y 5 números. No me lo permite si pongo los 9 aquí. Vamos a quitar eso. Si pongo 9 aquí, lo permitirá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora intentaré esto y haré clic aquí. Pongo una W, luego 4, 5, 5 y al dar siguiente lo permite. Esa es la diferencia entre los 9 y ceros. Yo siempre uso la L y ceros, así que 3, 4, 5. Así que esa es mi máscara, le doy a siguiente. Ahora, pon esto aquí con los símbolos en la máscara como la otra parte. Esto es básicamente si tienes otros símbolos que vas a poner, no tienes que preocuparte por eso, no en este nivel. Bien, así que solo déjalo donde está, ve a siguiente y termina y ahora pon tu máscara de importación, ¿de acuerdo? Y eso funcionará bien. Así que terminé con esta tabla, voy a hacer clic en guardar. Necesitaba revisar algo más, revisemos rápido. Entonces, si voy a mi diseño, también quiero la fecha de nacimiento, así que quiero que esté en este formato. Ahora, esto es de lo que te voy a hablar un poco sobre la configuración regional en tu dispositivo. Entonces, si vuelvo a abrir mi tabla de estudiantes, voy a vista de diseño aquí arriba y hago clic en la fecha de nacimiento en la sección de formato. Puedo hacer clic aquí y elegir. Primero debo cambiar esto a fecha y hora. Y ahora, cuando voy al formato, puedo elegir fecha corta y podemos ver que el formato se está mostrando. Está mostrando el día, luego el mes y el año. Voy a elegir eso por ahora. Es una fecha corta. Si tu dispositivo muestra el formato americano, mes, día, año, eso es básicamente porque la configuración regional de tu dispositivo está establecida en inglés de Estados Unidos. Bien, ahora hay dos problemas que surgirán por esto. El primero es el formato de la fecha. El segundo caso ocurre cuando los estudiantes presentan el examen IGCSE y al importar archivos CSV, algunos reciben errores y no funciona. El archivo CSV separa los campos con coma, pero si tu dispositivo no la reconoce como separador, tendrás errores. Así solucionas ambos problemas en Windows. Haz clic en Windows y escribe panel de control. Ve al panel de control. Aquí eliges y verificas la categoría. Usa iconos pequeños, es más fácil. Este es mi método en la lista. Ahora vas a ver región, vamos a hacer clic en región y te aparece este cuadro de diálogo y puedes ver. El mío está en inglés del Reino Unido. Cambia tu configuración a ese idioma y así verás la fecha corta y larga de esa forma. Por ejemplo, si está en inglés de Estados Unidos, verás que la fecha corta usa mes, día y año. Ahí surge el problema, así que lo cambiaré otra vez a inglés del Reino Unido. Si das clic en configuración adicional, verás tu separador de listas. El mío es una coma, por eso funciona al importar mis archivos CSV, ya que usan comas como separador. Si usas el formato americano, usa inglés de Estados Unidos. Probablemente tengas otro símbolo aquí, como un punto y coma, y como tus archivos CSV no lo usan para separar los campos, no puedes reconocerlo y te da errores. Solo necesitas cambiar el formato a inglés del Reino Unido para presentar o practicar los exámenes en la configuración regional. Aplica los cambios y haz clic en OK para resolver esos problemas de formato de fecha en Access, Word, Excel y otras aplicaciones.
También solucionará tu problema al importar archivos CSV como tablas en Access. Bien, entonces para la fecha y hora ya lo puse como texto corto. ¿Qué más tengo? Ya ingresé el número de estudiante, nombre y apellido como texto corto, fecha de nacimiento en formato correcto y el correo electrónico también como texto corto. La descripción es opcional, tú decides si agregarla. La descripción te ayuda a entender cuando ves la vista de diseño de tu tabla para saber qué significa cada campo. Por ejemplo, cosas como DOB, alguien podría no saber qué significa, así que puedes decir que esto es la fecha de nacimiento del estudiante. Fecha de nacimiento. Bien, esto es solo la descripción para decir qué tipo de dato es, así que nadie ve esto. El usuario no lo verá, solo alguien que vaya a la vista de diseño podrá ver esto. Ahora, en el capítulo 7 de las TIC y el GCSE, el ciclo de vida del sistema, se habla sobre los campos y los tipos de datos, y este es uno importante. Y ahí también tienes al final, el último capítulo es la documentación. Y tienes el manual de usuario y el manual técnico o la documentación técnica en la documentación técnica. Tendrás esta tabla que básicamente muestra la estructura de cada tabla y da una explicación o descripción. Entonces, por ejemplo, en la calificación, donde la calificación tiene que estar entre 0 y 100 y alguien intenta poner 105 porque el estudiante obtuvo puntos extra, no se lo permite. Entonces el técnico podrá ir y ver eso en el manual técnico. Hay una regla de validación y esa regla está impidiendo que se permita el número 105. Igual con los 6 caracteres de la matrícula del estudiante, esto debería cambiarse. 6 caracteres, comenzando con una letra, eso debe incluirse aquí. Y eso es lo que contendrá el manual técnico, o una de las cosas que contendrá. Bien, entonces regresemos y terminemos esto. Así que vas a poner el resto de estas descripciones aquí. No voy a perder tiempo haciendo eso. Voy a hacer clic en guardar. En la vista normal ya veo mi matrícula de estudiante y al seleccionarla aparece el marcador de posición. No me deja poner una letra enseguida. Si pongo una W y luego números, pasa al intentar escribir el primer nombre. No me deja porque usé ceros para la máscara y me está obligando a usarlos ahí. Es L y 5 ceros. Debo ingresar 5 o 6 números, si no, no podré continuar y así evito errores. Esas son las reglas de validación. Solo cerraré y haré clic en cancelar. Porque ahora que empecé a escribir algo en Escape, ahí está. Bien, puedo cerrar esa tabla y ahora voy a ir a crear tabla y voy a crear la siguiente tabla de nuevo. En vista de diseño voy a llamarla tabla de prueba 1E. Otra vez aquí me muestra un campo de ID. De nuevo, puedo eliminarlo o simplemente cambiarlo de inmediato y eso es lo que voy a hacer esta vez. Para mi tabla de pruebas, el primer campo será STUID como clave foránea. También incluiré número y calificación de la prueba. No voy a poner los 6 caracteres ni el estudiante, solo me enfocaré en la regla de validación entre 0 y 100 para hacerlo rápido. Así que si regresamos, ahora solo voy a cambiar eso a IDST. Voy a quitar esto haciendo clic en la llave para que no sea clave primaria. Recuerda, estamos creando una relación uno a muchos. Y en la tabla de estudiantes, el en la tabla de exámenes, el aparecerá muchas veces cada vez que pongamos sus resultados de exámenes. Y quiero que esto sea texto corto otra vez. De hecho, debería poner aquí, es más, podría hacerlo completo, 6 caracteres. No tengo que poner eso. Bien, solo puedo ir a mi máscara de entrada, hacer clic ahí y como sé lo que estoy haciendo, guardar la tabla, ir al siguiente. Y todo lo que tengo que hacer es poner una L mayúscula. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es mi marcador, termino y listo. El tamaño del campo muestra qué tan grande es. Conviene ponerlo en 6 para aprovechar el espacio, ya que solo será para 6 caracteres. Bien, el siguiente es mi número de prueba, num de prueba, y ese es texto porque dice prueba 1 o prueba 2, así que solo será texto corto. No hay nada, luego sigue la calificación de la prueba. Y aquí,
Voy a poner eso como un entero, así que va a ser un número. En la parte inferior indica que el campo es entero largo. Puedo cambiarlo a entero porque mis calificaciones no superarán 32,000. Si importas un archivo CSV, no sabes qué datos trae, especialmente en un examen de TIC y GCSE si no estás seguro. Ponlo siempre como entero largo para evitar errores de importación, especialmente si desconoces el tamaño de los números en el campo entero. Si algún número supera 32,000, habrá errores de importación sin explicación. Usa entero largo para evitar problemas. Es mi conjunto de datos, lo diseñé y sé su tamaño. Solo pondré entero, ya que nadie tendrá una calificación mayor a 32,000. Lo siguiente que quiero hacer es, y si vemos mi tabla, ahí está. El entero tiene que estar entre 0 y 100 inclusive. Ahora voy a crear una regla de validación. Con mi calificación de prueba y el tipo de datos seleccionado, puedes ver la regla abajo. Ahora deberías poder escribir la regla de validación automáticamente, porque es exactamente el mismo método que usamos cuando estamos ingresando los criterios para una consulta. Así que si estás haciendo el examen, ¿sabes cómo hacer esto? También tienes estos menús de puntos aquí que te dan operadores, por ejemplo, y puedo decir que tiene que ser mayor o igual, así que quiero mayor o igual, así que voy a hacer clic en eso. Lo pone en 0 y luego quiero y menor o igual, y este es el problema con esto. Te pide una expresión, pero no la quiero. Está bien con menor o igual a 100, así que mi criterio es que el número que doy tiene que ser 0 o más, pero también tiene que ser 100 o menos. No uses o en vez de y, porque decir mayor que 0 o menor que 100 incluye todos los números. Eso es de menos a más infinito. Debes cuidar la lógica. Haz clic en OK y verás que aparece. También puedes escribirlo aquí directamente. Así que si sabes cómo escribir el criterio, puedes simplemente escribir tu criterio, tu regla de validación ahí. Ahora tienes tu texto de validación. Este mensaje aparecerá si la persona comete un error. Así que, por ejemplo, la calificación debe estar entre 0 y 100. Incluyendo ambos o cualquier mensaje que desees dar. Termina eso, haz clic en guardar y luego en ver para probarlo otra vez. Capítulo 7 del curso ICTI GCSE 0417, ciclo de vida del sistema. Tenemos pruebas y durante ellas hacemos una llamada prueba de rango. Debemos conocer los términos datos extremos, normales y anormales. Así que en este caso en particular, los datos extremos van a ser los valores extremos en cada extremo. 0 y 100 deberían ser permitidos. Si escribo 100 aquí y hago clic fuera, debería permitirlo, y lo hace. Si escribo 0 y hago clic fuera, debería permitirlo, lo hace. Eso es perfecto, pero si escribo 101, eso debería darme un error. La calificación debe ser de 0 a 100, así que mi validación funciona y evita errores. Eso es un dato anormal. Si ingreso un dato normal, como 83, se acepta al hacer clic fuera, que es lo esperado. Si escribo texto como AAA, esto es un dato anormal. Si hago clic fuera, debería recibir un mensaje de error. El valor que diste no coincide con el tipo numérico de esta columna. Funciona, borraré eso y presionaré escape. Déjame facilitar esto para arreglar el corte. Listo. Sí, ahora solo puedo hacer clic en guardar y cerrar mi tabla. Esa es mi segunda tabla y apliqué todas mis reglas de validación. Ahora voy a crear mi siguiente tabla, que es la tabla principal, y podemos ver. Crearé el ID del estudiante y toda la información. Pondré el teléfono de nuevo usando una máscara. Regresemos. Crear tabla. Y de nuevo, voy a ir a la vista de diseño. Voy a llamar a esto tabla de padres. Haz clic en aceptar y de nuevo, simplemente puedo hacer clic derecho en esto. Solo elimínalo por ahora, córtalo. Sí, y puedo empezar desde el principio. El primero será ID de estudiante otra vez.
No será clave primaria. Es una relación uno a muchos. Access la prefiere, pero no es obligatoria. Mi ID de estudiante va a ser texto corto otra vez. Solo voy a hacer esto rápido, máximo 6 caracteres. Voy a crear una máscara de entrada. Si guarda la tabla, pasa al siguiente y mi máscara será L seguida de 5 ceros. Después das finalizar y se agrega. Ya veo mi máscara de entrada. Luego quiero el primer nombre. Apellido. Correo electrónico. Teléfono y dirección. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es revisar mis tipos de datos. Entonces, mi primer nombre aquí está mal, no debería ser así. Puse 6 caracteres, no quiero eso, lo voy a quitar. Mi primer nombre debería ser. No sé, diré unos 50 caracteres, no lo puse, pero ya sabes, ¿alguien tendrá un nombre tan largo? Apellido otra vez, 50 caracteres. No es necesario, solo quiero mostrarte opciones y cómo deberías pensar. La dirección de correo. Voy a dejar eso en 255 caracteres, ese es el máximo para texto corto. La dirección igual. Solo dejaré eso en 255, que es el máximo para texto corto. Ahora el número de teléfono. Si vemos el número de teléfono, así que si vemos aquí, podemos ver que los números de teléfono. Los números de contacto en realidad son 3 números. Un guión, 3 números, otro guión y 4 números. Ahora crearemos la máscara para generarlo automáticamente. Y esto mantendrá la consistencia, así que no será que alguien escriba los 10 números en un solo bloque y otros escriban los 10 números con un guión. Necesitamos consistencia, por eso usaremos una máscara que asegurará que todos ingresen el número de teléfono correctamente. No ponen menos números ni más números por accidente. Así que, de nuevo, voy a ir a mi máscara, la máscara de entrada. Haz clic en el punto, guarda la tabla y continúa. Y lo que voy a hacer ahora es, de nuevo, voy a usar porque quiero 3 números. 0, 0, 0, quiero, luego un guión, ¿de acuerdo? Quiero que eso se muestre, y luego 3 números. 0, 0, 0. Uso ceros en vez de 9 porque con 9 solo caben 2 números aquí. De acuerdo, luego un guión y 4 ceros. Para mi marcador de posición usaré un hashtag que simboliza los números. Y si quiero probarlo, así es como se va a ver. Entonces, digamos que voy a poner el número 1, 2, 3 y como ves no tengo que poner el guión, lo pondrá automáticamente. 4, 5, 5, 7, 8, 9, 9. Como ves, ese es el formato que va a usar, así que ya lo probé. Estoy satisfecho con ese resultado. Bien, y para el tamaño del campo del número de teléfono, voy a decir máximo 12 porque son 12 números 10 dígitos y los 2 guiones. Genial, voy a hacer clic en guardar y ahora cuando voy aquí puedo ver que ahí está. Cuando voy a agregar mi número de teléfono aquí, me aparece el símbolo de numeral y puedo poner mis números. Solo escribe los 10 números. No puedo escribir más y no puedo escribir menos porque si hago clic fuera con menos números no me deja. ¿Puedes ver eso? No puedo escribir una O por error en vez de un 0 porque solo acepta números. Genial, mi matrícula de estudiante nuevamente tiene el formato correcto con una letra donde debe ir. Debe ser una letra como W seguida de 5 números para aceptarlo. No puede ser solo un número. Muy bien, entonces solo voy a hacer clic derecho y aplaudir eso para eliminarlo. Sí, muy bien. Así que mis tablas ya están creadas. Lo que necesito hacer ahora es crear la relación entre las tablas, que básicamente es esto de aquí. Al crear la relación de nuestras tablas, podemos verlo. Vincularemos el ID del estudiante en estudiantes con su ID en exámenes y padres, creando relaciones uno a muchos. Así que vamos a hacerlas ahora muy rápido porque esto es realmente fácil. Vamos a ir a las herramientas de base de datos en Access desde aquí. Vamos a crear una relación ahora en Access. Dependiendo de tu versión y cómo esté configurado, puede que automáticamente se muestren algunas relaciones aquí. Ignóralas, puedes simplemente desplazarte hacia abajo. Déjalas en paz. Access las pone por defecto. Hace que las búsquedas sean mucho más rápidas, así que puedes ignorarlo. Me desplazaré abajo para no verlas.
Quiero agregar mis tres tablas y crear relaciones entre ellas. Aquí están arriba. Agregar tablas o puedo hacer clic derecho en mostrar tabla, como prefieras. Yo voy a hacer clic en agregar tablas y voy a agregar cada tabla haciendo doble clic en ellas. Si agregas una tabla por error, selecciónala y elimínala para evitar problemas futuros. Entonces, ¿qué haré? Movamos estas al centro. Aquí están mis tablas. La primera. Busco relacionar la clave primaria ID de estudiante en la tabla de estudiantes con el ID de estudiante en la tabla de padres, convirtiéndolo en clave foránea. Solo hago clic, mantengo presionado, arrastro y suelto sobre el ID de estudiante. Aquí dice que crea una relación de uno a muchos. Podemos ver que ahí, entre el ID de estudiante de la tabla de estudiantes y el ID de estudiante de la tabla de padres, hago clic en crear y ahí está mi relación. Hago lo mismo para la tabla de exámenes, así que de nuevo hago clic en la clave primaria en el ID de estudiante de la tabla de estudiantes y la arrastro sobre el ID de estudiante en la tabla de exámenes. Suéltalo, déjalo ir. Ahora vemos ese de ahí. Algunas personas me preguntaron, mis tutoriales en video, ¿no deberíamos activar la opción de hacer cumplir la integridad referencial? No voy a entrar en ese tema. Esto no es necesario para los exámenes IGCS ni IGCSE, no es requisito. Y no voy a entrar en detalles sobre lo que eso significa ahora, pero esencialmente lo que significa hacer cumplir la integridad referencial es esto. Si yo por alguna razón eliminara a la estudiante Olivia con este ID, y este ID de estudiante está vinculado con el ID de estudiante en los datos de exámenes y el ID de estudiante en los datos de los padres. Si elimino a este estudiante de mi tabla, la integridad referencial indicará que está vinculado con este otro. Estos registros en esta tabla representan la integridad referencial. Si elimino a este estudiante sin integridad referencial, habría datos con un ID de estudiante que no tiene vínculo. Eso no está bien. Así que realmente y sinceramente sí necesitas hacer cumplir la integridad referencial, sin embargo, para el examen. En realidad no te piden que lo hagas, pero puedes seleccionarlo si quieres. Bien, eso está perfectamente bien. Solo voy a hacer clic en crear. Voy a hacer lo mismo con este de aquí. Hacer cumplir la integridad referencial de nuevo. No tienes que hacerlo, ¿de acuerdo? Estas son relaciones de uno a muchos. Aquí está el uno y acá el infinito. En cuanto habilité la integridad referencial ahí, perfecto. Con eso hecho, voy a hacer clic en guardar y luego puedo cerrar mis relaciones. Y ahora he creado completamente la estructura de mi base de datos. Bien, entonces lo único que queda por hacer ahora, y no voy a ingresar esto ahora, pero voy a detener el video aquí, voy a importar los datos y luego cuando importe mis datos aquí, voy a importar toda esta información en mis tres tablas. Te mostraré qué es una consulta y cómo generar un informe como este para que veas la diferencia. Así el tutorial estará completo. Ya importé los datos de Excel a las tablas. Podemos revisarlos rápido. Así que esta es la tabla principal con toda la información, todos los datos dentro de esta tabla. Tengo mi tabla de estudiantes y también los resultados de exámenes. Así que esto ahora es esencialmente exactamente lo mismo que lo que tenía aquí. Mis tres tablas ya están llenas y con relaciones creadas. Entonces, lo que queremos hacer ahora es simular lo que hicimos, lo que demostramos aquí en Excel, para que podamos entender. ¿Qué pasa con las bases de datos y las consultas? Queremos simular esta consulta aquí. Entonces, ¿cómo haríamos esto en Access? Entonces, si regresamos directamente a Access desde aquí, voy a crear una consulta, voy a hacer esto usando la vista de diseño. Siempre me gusta la vista de diseño. Algunas personas prefieren el asistente. No mostraré ambos, pero la vista de diseño me da más control. Desde aquí agrego las tablas para obtener información o filtrar. Y en mi consulta decía, queremos obtener información de las tres tablas y podemos verlo aquí. Quiero, digamos, el ID del estudiante, el nombre y el apellido de la tabla de estudiantes, la prueba de la tabla de pruebas y la información de los padres de la tabla de padres.
Así que básicamente estoy usando las tres tablas. Entonces, desde aquí donde dice agregar tabla, si no puedes ver eso, simplemente haz clic en la parte superior. Cierra eso, haz clic en agregar tablas y da doble clic en cada tabla. Si agregas una de más, elimínala. Así que si agregara una tabla 2 veces, necesito seleccionarla, presionar, eliminar y deshacerme de ella. Solo agrega las tablas que necesitas, no más. Solo voy a expandir esto un poco aquí, solo voy a subir esto para que sea más fácil para ti verlo. Bien, lo siguiente que voy a hacer es hacer doble clic en los campos que quiero agregar. El orden que quiero es, quiero el ID del estudiante, quiero el primer nombre del estudiante y quiero el apellido del estudiante. Después quiero añadir el número y la calificación del examen de la tabla de exámenes. Y finalmente, quiero el primer nombre y el apellido del padre, el primer nombre y el apellido del padre y la dirección de correo electrónico del padre. Si ejecuto mi consulta, esto mostrará todo en una sola tabla. Y eso es porque aún no lo he filtrado, así que realmente no he aplicado el filtro todavía. Simplemente he combinado información de las tres tablas y las estoy mostrando o desplegando en una sola tabla. Recuerda, esta es información de tres tablas y ahora esto es una sola tabla. Increíble. Ahora quiero filtrar y agregar mis criterios. Mi criterio era, si revisamos rápido a lo que queríamos hacer, que es este de aquí. Quiero solo a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o mayor a 95 en cualquier examen, y solo debería obtener estos resultados aquí. Bueno, vamos a echar un vistazo y ver si eso funciona. Si importé esto bien, aplicaré mi criterio al calificar el examen. Si tienes dudas, haz clic en ejecutar para ver los resultados. Y puedo ver que los resultados de los exámenes están en este campo de aquí, el campo de calificación del examen. Si regreso a diseño, en criterios bajo calificación del examen pongo mayor o igual a 95. Esto es lo que mencioné antes. Debes saber agregar criterios lógicos, sobre todo si tomas el curso de TIC de IGCC. Con eso ejecuto esto y veo cuántos resultados obtengo. 4 resultados, exactamente como lo predije cuando estaba demostrando esa consulta en Excel. Déjame expandir esta columna aquí. Bien, entonces tengo 4 de Noé y 1 de Elías, y eso es exactamente lo mismo que obtuve aquí. Eso es lo que esperaba que sucediera. Así que ahora tenemos el resultado. Esto ahora es información, porque esto es lo que pedí. Apliqué criterios para filtrar los datos para poder obtener la información que necesitaba de mis datos, de mi base de datos. Y mi base de datos está compuesta por 3 tablas, y de esas 3 tablas y todos esos datos, ahora tengo información. ¿De acuerdo? Esta información aparece en una tabla que no es fácil de leer. Entonces, ¿qué haré? Solo voy a hacer clic en guardar para guardar mi consulta. La voy a llamar estudiantes con 95. Solo pondré mayor o igual a 95 para saber qué hace la consulta. Cerrar. Y si cierro eso ahora, cada vez que haga doble clic en esto, me mostrará todos los estudiantes con 95 o más. ¿A qué me refiero con eso? Si cierro eso, voy a mi tabla de exámenes y decido que el estudiante con, vamos a Olivia, la primera que aparece aquí en este primer examen. En lugar de 93 lo cambiamos a 96. Ahora tengo otro estudiante, cierro eso y ejecuto esto. Ahora tengo 6 estudiantes, ¿ves? También tengo 6 estudiantes. Tengo a este estudiante que sacó 96 en mis resultados. Y eso es básicamente lo que hace una consulta cuando empezamos a agregar información o cambiar información en nuestras tablas, agregando estudiantes o agregando datos. En esto, mi información cambia, y si lo cambio de nuevo a 93, tan pronto como haga clic en guardar y luego ejecute mi consulta de nuevo, ahora solo mostrará 5 estudiantes. Entonces solo puedo ver a estos 5 que obtuvieron 95 o más. De nuevo, esto está en forma tabular. Ahora crearemos un informe para mostrar mejor la información. Bien, así que vamos a hacer nuestro informe basado en eso. No lo voy a guardar, lo voy a dejar como estaba antes. Déjame ver. Solo los 5 estudiantes. Ahora crearemos un informe con esa consulta. Bien, ya que creé mi consulta, ahora haré un informe sobre ella. Así que voy a crear un informe muy sencillo. Voy a ir al asistente de informes. De nuevo, no voy a entrar en muchos detalles sobre cómo crearlos. Esto es solo para demostrar.
todos los aspectos de una base de datos para comprenderlas en general, no para saber hacer todo. Es para tener un buen conocimiento sobre bases de datos. Así que desde aquí, desde mi asistente de informes, voy a elegir la consulta porque quiero crear el informe que va a mostrar la información que se produce a partir de la consulta. Voy a agregar todo porque quiero que todo esto esté incluido. Siguiente. Y luego lo siguiente que dice es, ¿quieres algún tipo de agrupación? Ahora quiero agrupar todo, así que no obtengo. El nombre del estudiante y datos del padre aparecen 20 veces, así que agruparé por el ID del estudiante, mostrando el ID y la información correspondiente debajo. Así veremos cómo queda. Te enseñaré cómo modificar eso en la vista de diseño. Procederé al siguiente paso y lo pondré en orden ascendente si lo deseas. Por ejemplo, número de prueba, pongámoslo en orden ascendente por apellido en la tabla de estudiantes y pasemos al siguiente paso. Prefiero modo paisaje porque tengo muchos campos, así es más fácil para mí. Siguiente, y quiero previsualizar mi informe, hago clic en finalizar y ahí está mi informe. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo mi número de identificación. ¿Puedes ver que muestra toda la información debajo? Muy bien, ¿qué hago ahora? Puedo cerrar la vista previa de impresión de nuevo. Si revisas mis otros tutoriales, verás cómo modificar esto para mostrarlo más fácil. Si lo hago rápido ahora, es porque no necesito tanto espacio para nombre y apellido. Esto solo me dará más espacio para el correo electrónico, así que lo haré más pequeño y dibujaré sobre estos. Esta es la calificación de la prueba. ¿Puedes ver que ha sido cortada un poco? Ahí está, y luego tengo el primer nombre del padre y después tengo el apellido del padre. Voy a hacer la parte del correo electrónico un poco más grande ahora, lo que también tengo aquí, puedes ver. Aquí es donde está el ID del estudiante, aquí es donde está el encabezado de Stuit y aquí es donde ocurre la agrupación. Así que no quiero que el apellido y el primer nombre del estudiante aparezcan muchas veces. Así que voy a seleccionar estos y simplemente los voy a arrastrar hacia la agrupación. Si revisamos cómo se ve ahora, ahí está el ID del estudiante, nombre, primer nombre, apellido y detalles del padre. Voy a subir esos también. Solo quiero que se repitan las calificaciones de los exámenes. Así que voy a tomar estos y los voy a poner aquí arriba y esto solo va a hacer que todo se vea un poco mejor. Así que ahí lo tienes. Tengo mi número de estudiante, nombre del estudiante, apellido, nombre. Los exámenes, examen 4, 3, 2 y 1. Y luego los datos de los padres ahí. Y eso simplemente hace que todo. Este es mi segundo estudiante, este es mi grupo y solo hay una calificación de examen. Puedes modificar, jugar y cambiar esto para que se vea mejor. Siempre es bueno. Así que en lugar de Stuit en el encabezado, puedes poner ID del estudiante con un espacio. Porque estos son solo etiquetas, este es el apellido del estudiante y así sucesivamente. Estudiante, perdón, ese es tu apellido. Y luego, cuando lo ves, eso solo está modificando las etiquetas en la parte superior, para que tengan un poco más de sentido. Ahora de nuevo, al mismo tiempo, cuando guardo esto y lo cierro. Si ahora voy a mi tabla de prueba y digo que otro estudiante obtuvo 95 o digamos 97 aquí, cierro esa tabla. Ahora sabemos y ya hemos visto esto. Cuando abro la consulta, cuando ejecuto la consulta, ahora veo que tengo 6 resultados. Si cierro la consulta y abro el informe que se basa en ella, veré un tercer estudiante. Hay 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? El informe se actualiza automáticamente al ejecutarlo de nuevo, ya que realiza la consulta. La consulta verificará la información actual en las tablas y producirá los resultados en consecuencia o te dará la información basada en la base de datos que proviene de esas 3 tablas. Vaya, eso fue un tutorial largo, pero realmente espero que si lo has visto hasta aquí, tengas una comprensión fantástica y completa de las bases de datos. ¿Qué es toda la terminología, la diferencia entre datos e información? ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es una consulta? ¿Qué es un informe? ¿Qué es un campo de clave primaria? ¿Qué es una clave foránea? Todo esto ya debe estar claro. En la descripción del video puedes descargar el archivo de Excel que usé y utilizarlo como desees.
También voy a incluir la base de datos con mi consulta y mi informe ya ahí para ti. Así que si quieres entrar ahí y jugar con eso para que puedas practicar haciendo la consulta y esto, está perfectamente bien. Y como siempre, si te gustó este tutorial, si aprendiste algo nuevo, dale like y suscríbete a este hombre de Sunny Cypress y nos vemos de nuevo en el próximo tutorial. Cuídense todos, me despido, adiós.